pues, nos aqueja. Y que efectivamente pues vamos a entrar en una, digamos, en una modelación de nuevas formas de ver el trabajo, de ver, digamos, las acciones que tenemos que comenzar a desarrollar. Entonces, muchas gracias por esa presentación y pues a la orden y a su servicio siempre. Pero el objetivo básicamente es que tengamos como un espacio en el que podamos compartir. Y la idea de cuando hablamos de lecciones aprendidas y prácticas exitosas es que logremos realmente coincidir en un escenario realmente, no solo de anécdotas que hemos tenido en esta curva de aprendizaje, en este tiempo, sino que también podamos, digamos, apropiar como estos elementos que vamos aquí a expresarles y que podamos entonces de alguna forma decir, uy, caramba, sí, es posible lograrlo por allí, o sí, también nos ha pasado eso. Digamos que lo que buscamos con esta charla realmente es interactuar. En unos escenarios reales, qué es lo que está pasando, obviamente atravesando por el contexto del contenido técnico. Por eso aquí el objetivo es fundamental y es compartir un espacio reflexivo. Así, esto nos va a permitir identificar, digamos, en todo lo que está sucediendo, pues, en el marco de la salud mental, la salud psicosocial, las lecciones aprendidas, esa huella de aprendizaje, porque realmente cuando nos suceden cosas, incluso uno aprende más de las cosas que no han sido tan funcionales o positivas en nuestras vidas, cuando a veces las cosas salen muy fácil. Es decir, estos procesos de aprendizaje esos son tan enriquecedores porque nos permiten crecer y evolucionar, reinventarnos de alguna forma, aunque pues a veces no gusta mucho pues el término, pero siento que es importante que logremos de alguna forma coincidir en escenarios de innovación y de creatividad para superar todo esto juntos. Vamos a compartir, eso es el contenido rápidamente, donde vamos a trabajar un poco por qué los factores psicosociales y la salud mental hoy coinciden o son vistos en un escenario único, es decir, son dos caras pero en un mismo escenario, estamos hablando del escenario laboral. Otro punto muy importante es revisar rápidamente ese camino legislativo. Nosotros tenemos un robusto desarrollo legal y normativo que, bueno, vamos a dar una pasada importante porque esto nos apalanca herramientas significativas en cuanto a la gestión. Vamos a compartir unos datos importantes y nos vamos a concentrar en esos ejes de desarrollo que hoy queremos compartir precisamente entre las prácticas exitosas y lo que son lecciones aprendidas, los dos ejes más importantes de nuestra charla, que serían el eje en factores psicosociales y el eje en salud mental. Y como les menciono, pues compartir esas lecciones y esas experiencias exitosas. Bueno, nosotros, digamos, comúnmente y en nuestro histórico, si pudiéramos un poco devolvernos hacia 2019 hacia atrás, el ejercicio del abordaje de los factores psicosociales, digamos, tenía una proporción importante en el desarrollo de acciones, digamos, dirigidas a los trabajadores, generar unas competencias especiales y muy poco se movilizaba el escenario de las acciones organizacionales, que es donde finalmente nosotros realmente podemos generar cambios significativos o movilizar de raíz digamos, lo que tiene que ver con el en la fuente, es decir, gestionar realmente la fuente. Y en esa orientación o en esa necesidad de todas formas de gestionar acciones con los trabajadores, pues habíamos realizado algunas aproximaciones, pero como les digo, muy concentrados como en los aspectos de los grupos de trabajo, es decir, competencias asociadas a liderazgo, competencias asociadas a trabajo en equipo, bueno, una serie de acciones son importantes que aportan, pero habíamos olvidado un poco el escenario de esas acciones organizacionales en las que tenemos que concentrarnos. Vémonos que hoy estamos entendiendo mucho más y la pandemia lo que nos ha permitido, o esta crisis y todo este movimiento social, lo que ha permitido es que nosotros nos demos cuenta que hay acciones de las organizaciones que tenemos que comenzar a visualizar, que son las que nos generan un impacto directo sobre la salud mental, que al final es el efecto
materializable asociado pues a esos factores psicosociales. Entonces, cuando gestionamos esas acciones, materializamos esos resultados, podemos entonces orientar organizaciones felices, saludables, digamos, una cultura asociada al bienestar integral. Pero cuando esas acciones son, no tienen tanta efectividad, pues vamos a identificar los efectos, que son a los efectos negativos, y entonces estamos ya identificando patologías del orden mental. Así que, ¿por qué coinciden entonces hoy en un mismo escenario? Porque los factores psicosociales y la salud mental se están, digamos, viendo afectados o se están potencializando. Uno, por un lado, porque los factores psicosociales están siendo más visibles por el efecto que están generando. Y el impacto en la salud mental está sumándose a el proceso que hemos tenido que superar en torno a la pandemia, es decir, los miedos asociados al contagio, el confinamiento que en su momento se dio, el aislamiento y todo este tema del trabajo en casa ha movilizado una serie de acciones que han potencializado que nosotros presentemos reactivamente unas emociones que estamos visualizando que no son tan funcionales. Dentro del marco legislativo, imagínense, hacemos un recorrido desde el año 2006, que la primera norma o la primera ley que surge para, de alguna forma, dar alcance a los temas psicosociales es la ley 1010. Básicamente lo que nos orienta es hacia todo lo que es el tema de prevención del acoso y la violencia. Pero así en el transcurso de los años, y de hecho Colombia es uno de los países en Latinoamérica con más desarrollo legislativo en los factores psicosociales que tenemos en Latinoamérica. Y esto es muy bueno, pero también a veces nos abruma, ¿cierto? Tanta legislación asociada, es decir, ¿a qué horas vamos a cumplir todo esto? Sin embargo, esto hay que verlo como herramientas de gestión. Por eso, en este recorrido tenemos legislación asociada al tema del teletrabajo. Imagínense, la regulación del teletrabajo viene desde el año 2008, y esta crisis también lo que ha movilizado es que las organizaciones tienen la capacidad y la infraestructura para desarrollar ya esos nuevos modelos de trabajo, pues, se implementen y se apalanquen adecuadamente a través de la norma. Y está desde el 2008. Estamos con la resolución del 2008, también la 2646, todo el tema que tiene que ver con consumo de sustancias, el tema de convivencia, el COMPES que también salió en torno a lo que ha sido el tema de equidad laboral, pues, que también tiene mucho de equidad de género, que también tiene muchos años de desarrollo, y que hoy también estamos en un proceso como de qué es lo que existe en la regulación normativa en Colombia y cómo podemos aterrizarlo. Hasta finalizar el año, en este año, salió la ley 2088 que ya, digamos, reglamenta lo que es el trabajo en casa. Si bien es cierto, pues tiene unas condiciones transitorias y bueno, de permanencia en el tiempo de acuerdo pues a cómo se movilice o se elimine o desaparezca un poco la emergencia en la que estamos, hay que seguir, digamos, potencializando mucho la posibilidad que nos ha brindado precisamente este escenario para lograr realizar un fortalecimiento en un ejercicio de trabajo a distancia, de equipos remotos, de movilizar organizaciones orientadas precisamente a la modernización del trabajo como vía a través del uso de las tecnologías. Bueno, unos datos importantes. Definitivamente seguimos, o sigue coincidiendo las patologías mentales asociadas a ciertos sectores económicos. Ustedes sabemos que todo el impacto que ha tenido el tema de la pandemia y la emergencia sanitaria, pues asociado a lo que es el factor de atención directa de lo que ha sido la enfermedad, pues el sector de salud pues, es el que más se ha vulnerado. Y obviamente no lo vamos a ver ahora, sino posiblemente ya en el 2022, cómo se ha incrementado la tasa de enfermedad mental en el sector de servicios sociales y de salud. Si nosotros revisábamos hasta el 2019, se presentaba en un 7% y que seguía superada esta tasa por el sector económico de administración pública, muy probablemente este dato
el 2022, que es cuando ya podemos tener una nivelación de todos los procesos de calificación, pues que eso lleva un tiempo, vamos a darnos cuenta que efectivamente hay un impacto directo sobre esto. Seguimos, el sector de educación también es de las actividades económicas que priorizan el impacto significativo sobre la salud mental, y por eso tenemos que tener especial cuidado para manejar pues todas las acciones que debemos desarrollar en torno a la prevención. Las patologías más calificadas, bueno, las que suenan mucho, incluso en televisión se ha dado muchísimo énfasis en temas asociados a ansiedad, a depresión, a trastornos adaptativos, a todo lo que ha sido, digamos, el impacto directo, digamos, asociado también incluso al uso de las tecnologías. Todo lo relacionado con estrés, tecnoansiedad, las tecnoadicciones asociadas también a la movilización que se ha realizado, pues esto ha dado bastante eh, información, digamos, en medios, y efectivamente pues, seguimos insistiendo que esto va a incrementar dentro de la frecuencia y la tasa de incidencia efectivamente sobre algunos sectores y particularmente en el sector de salud. Otro dato importante es que si bien el comportamiento o las patologías se concentraban más o se expresaban mejor en el género femenino, con una proporción un poquito mayor al género masculino, nosotros nos encontramos con algo muy curioso, y es que por el proceso de atención que se desarrolló por la circular 064, que fue toda la línea de teleorientación, allí donde hicimos toda una movilización con psicólogos para poder contener, atender y generar unos espacios de alivio emocional. Curiosamente, quienes más solicitaron ayuda fueron los hombres. Entonces, aquí fueron superados en términos de porcentaje, los hombres pedían más ayuda. Y curiosamente, por muchos factores laborales que ya vamos a mirar más adelante, y es asociados a que muchos de las familias nucleares, la esposa o la mujer del hogar perdió el empleo, o tuvo que duplicar, digamos, sus actividades laborales. Y el tema asociado a esto es que cayó también o se concentró el tema de la crianza de los niños, las labores domésticas, bueno, y una serie de actividades que regularmente no se estaban dando, o particularmente en los hombres. Y hoy pues efectivamente el tema del trabajo en casa, el lavado de la loza, el hacer el almuerzo, el atender pues los temas de las tareas de los chicos, y bueno, muchas cosas que posiblemente no tenían una concentración específica en el género masculino. No estamos diciendo que no participen activamente en estas actividades, lo hacen, pero digamos aquí en este proceso se evidencia un poquito más. Estos datos, nosotros llevamos más o menos unas 4.020 atenciones o personas atendidas en teleorientación durante todo este proceso. Este es un corte a 30 de abril. Y realmente la realimentación que hemos recibido con respecto pues, a este servicio ha sido muy positiva, y pues, consideramos que si bien no es una solución profunda al problema o a los procesos, sí es una alternativa interesante para que podamos entonces aliviar o por lo menos tener un espacio de escucha. Dentro de los ejes entonces que vamos a trabajar aquí para las prácticas exitosas y las lecciones aprendidas, están dos focos, entonces en los factores psicosociales y en el tema de salud mental. Para los factores psicosociales quiero recordar que, y esto es parte como del discurso inicial que les comentaba, aquí ya es más visible cómo los factores psicosociales puntualmente asociados a demandas del trabajo, control del trabajo, a liderazgo y relaciones sociales e incluso a recompensas, hoy son más visibles. Por ejemplo, en demandas del trabajo, mucha es la queja asociada a que hay sobrecarga laboral. La carga laboral no solamente es en volumen, sino también en complejidad, es decir, la carga cualitativa y cuantitativa de las tareas es alta. Esto se ha sumado en muchas oportunidades porque se vinculó
también el uso de las tecnologías. Entonces, de una forma muy rápida tuvimos que aprender a utilizar las plataformas de comunicación, las plataformas de video, a realizar reuniones, a grabar reuniones, a generar formatos, a generar encuestas en línea. Es decir, hubo un desarrollo tecnológico, pero digamos, más lento para los seres humanos que finalmente la tecnología que existe. Es decir, nosotros, de alguna forma, aprendemos y tenemos esa capacidad de aprendizaje, pero no es tan rápida como en la plataforma tecnológica que existe. Y eso generó también en las organizaciones muchas dificultades asociadas a esas competencias digitales o de tecnología para abordar las nuevas formas de trabajo que de un momento a otro pues, nos fue exigido desde el año pasado. Demandas emocionales, porque estamos coincidiendo en escenarios únicos, como bien lo mencionaba el conferencista de la apertura del Congreso, decía, pues es que hoy mi casa es mi trabajo. Hoy mi niño está atendiendo su tarea y yo estoy en un video, en una reunión, y él está aquí porque es que él me ve en la casa, él es pequeño, él me entiende. Estamos en un escenario de trabajo y que él me ve o ve a la mamá o ve al papá y pues, está en su espacio del hogar. Las exigencias en torno a las horas que hemos destinado, porque digamos, estar en la casa también generó una ruptura como de la percepción de las jornadas laborales. Entonces, te levantabas a trabajar y pasabas todo el día, incluso te daba la noche o te da la noche y sigues trabajando. Entonces, los tiempos o la organización de los tiempos en estos espacios del hogar, pues también han generado muchas dificultades porque eso, el tema de la fatiga, del burnout, incluso los mismos conflictos intrafamiliares que se han venido presentando precisamente por las dificultades que hemos tenido de separar esos espacios físicos y en tiempo desde el punto de vista laboral. Bueno, y así en temas del control sobre el trabajo, problemas de autonomía, la participación en los cambios, la formación, muchas de las acciones que también infortunadamente no han sido tan, digamos, tan funcionales o positivas ha sido que las líneas, los estilos y las formas de liderazgo también generaron, digamos, unas dificultades porque pues no existían unas competencias asociadas para que los líderes pudiesen gestionar equipos remotos, cómo delegar tareas, cómo generar un acompañamiento, una supervisión, cómo evaluar un desempeño a la distancia, porque, digamos, teníamos un modelo mental asociado a que, pues, mis equipos están acá, tengo la posibilidad de verlos, de supervisarlos más en la presencialidad, pero ya como que a distancia ahí, entonces decido, bueno, tenemos que asignar muchas tareas porque posiblemente y dentro de los imaginarios también que existen es que no hay, no queremos que tengan demasiado tiempo o que se pierdan tiempos laborales por estar en casa. Y bueno, son las cosas que desde el punto de vista de los líderes pudieron haberse movilizado y eso como parte o como falta también de un proceso de entrenamiento en unas competencias importantes que se requerían también para los líderes. Eh, es decir, muchas de las acciones que hemos movilizado, que hemos aprendido, es que definitivamente tenemos que concentrar esfuerzos en seguir optimizando dentro de esas demandas del trabajo exista, por ejemplo, para que yo no tenga una carga asociada, por ejemplo, al manejo de las tecnologías, además de las tareas y la complejidad que la misma tarea me requiere, es que movilicemos muchas más acciones de formación, continuemos con los procesos de desarrollo, organicemos los tiempos de trabajo, modelemos unas jornadas de trabajo las que son adecuadas. Hay que seguir trabajando, hay que hacer mucho seguimiento para el trabajo a distancia, para el trabajo en casa. Para los que
están en las organizaciones, están en las oficinas presencialmente, también, digamos, destinar y reorganizar como ese nuevo espacio, porque para todos será un nuevo espacio, porque muchas organizaciones separaron los puestos físicamente, otros adaptaron paneles y visualmente también eso ha generado un impacto significativo pues, en los trabajadores. Esto va a quedar dentro de las memorias. Quiero es avanzar dentro de los factores extralaborales que también han sido, digamos, de bastante discusión y de mucha movilización en las organizaciones, y es que se ha impactado el tema de las relaciones familiares, la comunicación interpersonal, la situación económica del grupo familiar. Todo esto, y lo decía, lo mencionaba la alcaldesa en una de sus intervenciones, decía, nosotros estábamos un poco sumergidos en el tema de la nueva política en términos económicos, pero realmente por detrás hay unas problemáticas mucho más profundas asociadas a pérdida de empleo, empobrecimiento, dificultad de oportunidades. Y en este proceso sí que lo hemos visto, así que podemos decir que más de un 30% de las personas, por lo menos que conozco, algún miembro de la familia ha tenido un impacto significativo en su trabajo. O han hecho alguna reducción salarial o algún cambio en su modo de vinculación, o finalmente pues, no tiene empleo o ha perdido su empleo. Es decir, el impacto económico sobre esto y sobre las familias también es grande, y hay que tener en cuenta esto. La influencia que ha tenido el entorno extralaboral en el trabajo. Obviamente en las noticias han salido incremento de los conflictos interpersonales, violencia intrafamiliar, violencia contra los niños. A veces es muy triste escucharlo, pero eso también se da porque en el escenario, como coincide el escenario laboral y el escenario familiar, y estamos todos allí, lo mencionaba el conferencista inicial, decía, estamos atendiendo el colegio, estamos atendiendo la casa, estamos atendiendo el trabajo. Entonces también hay una sobre supervisión de la pareja como hacia los hijos. Entonces son muchas condiciones que hacen que el tema pues se convierta pues en un proceso significativamente importante para trabajar. Las buenas prácticas y en torno a lo que es asegurar precisamente que las organizaciones movilicemos acciones positivas y que esto no se quede ahí, que no quedemos circulando digamos, en estos errores asociados a cómo estamos movilizando los factores psicosociales, es entrar a mirar cómo nosotros como organizaciones tenemos recursos positivos. Y para eso voy a dar 3 tips para que podamos entrar en el programa de las prácticas exitosas. Primero hay que reconocer la historia. ¿Qué hemos hecho? Brechas hemos identificado. ¿Cuáles han sido nuestros errores para poderlos movilizar? Si nosotros no miramos hacia atrás, pues no podemos corregir hacia el futuro. Un segundo punto muy importante, y realmente es el primero, debemos siempre tener un compromiso legítimo de la alta dirección. La alta dirección tiene que estar ahí, presente, comprometida, pero legítimamente, no solamente por delegar tiempos o por delegar recursos, es realmente integrarse en un proceso de modificación de procesos, políticas y acciones que van a realizar o van a derivar en una movilización importante desde el punto de vista organizacional y tener una apertura en los modelos mentales. Yo aquí quisiera darle paso a mi compañera, mi coequipera en este congreso, y es a la doctora Ana Marcela, para que nos cuente cómo desde la organización estas buenas prácticas, cómo la han movilizado, cómo la han vivido, y bueno, sea un ejemplo, digamos, real para ustedes que podemos compartir aquí. Entonces, mi doctora Ana Marcela, bienvenida, muchísimas gracias. El auditorio es todo tuyo. Bueno, mil gracias, Luana, por darme el paso al tema de las lecciones aprendidas. Bueno, nosotros primero agradezco también a la Sociedad Diapositiva por esta invitación. Nosotros tuvimos, como todas las empresas, el desafío de enfrentarnos a esta pandemia, y eso ha implicado pues reinventarnos como lo ha hecho todo el mundo. Voy a compartir la presentación. Ah, listo. Ahí ya siguió.
reinventarnos en el proceso. Y pues nuestras prioridades cuando inició la pandemia fue mantener los hábitos saludables desde la casa, porque sabíamos que el que está en la casa va a la nevera todo el tiempo y había que hablar de alimentación consciente, había que empezar a introducir recetas saludables y prácticas porque el tiempo se reducía y ya no lo había dicho Luana. Había que activar a la gente para que no estuviera todo el tiempo sentada, darles herramientas para pausas virtuales, entrenamiento físico, y aquí incluíamos a la familia porque sabíamos, y pues se hace actualmente, sabíamos que era una prioridad hacer una intervención integral en todo este proceso de hábitos saludables. Nosotros hemos venido trabajando, digamos, en unos elementos de felicidad importante y por eso creamos esa estrategia que se llamaba Talentos a la Carta. Cuando la gente se conecta con sus fortalezas, entran en estados de engagement, de compromiso, de fluidez, y era importante encontrar esos espacios donde los talentos se expresaran. Entonces se crearon diferentes fuentes para conectarse con esas fortalezas. Hicimos en Talentos a la Carta personas expertas en cocina o en cocina saludable dictando sus recetas a las 5:30, de tal forma que también los trabajadores se desconectaran y se conectaran por intereses comunes. Eso también fortalece las relaciones interpersonales y lo que buscábamos era eso, generar esos espacios de integración. Muchas veces participaban las familias, entonces aquella compañera que le gustan las manualidades y su hija le ayuda en esas manualidades, dictaba el curso para los interesados y lo hacían a las 5:30 y participaban también familiares. Eso nos permitió realizar básicamente como 17 talleres con el talento interno, pero además se creó que ese talento, nosotros trabajamos en la Cámara de Comercio apoyando al empresario, y aquí esas personas que tenían alguna experticia en temas de empresarialidad, pues también prestaban servicios. El que era experto en mercadeo acompañaba a las empresas en mercadeo, y todo esto ayudaba a que los talentos se fueran digamos, promoviendo y generáramos esos estados de fluidez. Eh, Nos dimos cuenta que nos estábamos dedicando mucho al trabajo y entonces creamos los cafés virtuales. Y fue una solicitud que nos hicieron porque en la virtualidad un elemento que surgió fue que teníamos que medir la productividad para empezar a organizar a los equipos y dar algunas herramientas para trabajar en la virtualidad y organizarnos, la planeación de los equipos. Entonces dimos esos tips, pero nos levantaron la mano, hacemos una encuesta mensual y ya empezaron a escribirnos, nos sentimos agotados con el trabajo, necesitamos espacios para otras cosas. Entonces se crea el café virtual para que los equipos se encuentren a conversar. Lo que hacíamos era hacer una guía, un video, un documento temático sobre temas que nos interesaba que la gente conversara. Entonces generamos conversaciones sobre la empatía, sobre la incertidumbre, sobre las relaciones de confianza y reflexiones en el equipo para que habláramos de qué necesitábamos, cómo podíamos practicarlo, cómo nos podíamos apoyar. Y esto fue, pues ha sido un ejercicio que nos ha funcionado muy bien y que ha sido muy interesante. Tal vez el talento a la carta, la gente se nos cansó porque los ritmos han sido muy pesados. Ya hoy, este año, no lo estamos haciendo con el talento interno. El talento interno está trabajando en otros proyectos, porque pues igual con el comité se han venido creando nuevas estrategias y les vamos a contar más adelante. Luego el protocolo de bioseguridad, que igual nos tocaba acá. Nosotros tenemos la sede de operación a los empresarios, entonces permanente, es una actividad exceptuada y permanentemente hay personal que está saliendo a la presencialidad, entonces todo este reforzamiento y seguimiento a los protocolos, formaciones virtuales con más de 1.272 participantes. Una estrategia que utilizamos fue la del acercamiento, justamente porque buscábamos era saber qué estaba pasando con la gente en esta virtualidad, tener como ese termómetro muy a la mano y generar ciertas estrategias solidarias. Ejemplo, alguien que estaba contagiado y no tenía su oxímetro, cómo lo podíamos conseguir con otro que ya había pasado y se lo mandábamos a la casa, o cómo teníamos un contacto en esa EPS para que lo ayudaran a atender porque no estaba siendo atendido. Ese acercamiento nos pidió además identificar esas necesidades ya familiares
que la mamá y el niño están en crisis, entonces esa intervención con un psicólogo para que acompañara a esa familia en la superación de la crisis que estaban pasando. Entonces estos acercamientos los seguimos haciendo, han sido muy efectivos y digamos que lo han agradecido mucho. Para este acercamiento, como es tan dispendioso, decidimos hacerlo con todo el equipo, la gerencia de talento humano, porque nos parecía muy importante. Y ese sentido de acompañamiento y solidaridad en estos momentos es muy importante. Todas las herramientas virtuales que la doctora Luana nombraba ahorita, que nos cambió tanto la forma de trabajar, usar el Teams, Zoom, el video, la plantilla, la conexión. Entonces empezar a ponernos al día en este uso de tecnologías fue mucho más difícil para algunos, otros más fácil, y por la diferencia generacional pues eso se dio, pero acompañamos también de esta forma a los equipos. Y también en la encuesta de productividad nos decían cuáles eran los equipos que necesitaban más o menos información y por eso podíamos llegar. Y desarrollamos varios webinars con expertos que nos sirvieron mucho. Hicimos uno sobre cómo lograr el bienestar en la cuarentena, cómo conciliar la productividad y el bienestar a pesar del aislamiento, que son temas que hoy en día son de altísima importancia y que los equipos necesitan saber cómo llevar esta nueva vida y cómo convivir con todas esas emociones que la doctora Luana nos contaba ahorita. Por ejemplo, hicimos varios de inteligencia emocional para que la gente entendiera qué era lo que significaba el miedo. Y el miedo, a veces no sabemos qué nos está diciendo, es que nos tenemos que proteger para algún riesgo que vemos hacia el futuro. Entonces, si nos tenemos que proteger, la acción es lávese manos, póngase el tapabocas, asegúrese, protéjase y siga los protocolos de bioseguridad. La tristeza por la pérdida de un familiar, entonces, ¿a qué nos lleva? A reconocerla, a vivirla y a ir a elaborar un duelo. Si no puedo solo, nosotros también los acompañábamos para que hicieran un acompañamiento para el duelo. Sin embargo, pues todos estos recursos nos mostraron, va a pasar a la siguiente, Luanita, porfa. Todos estos recursos nos mostraron que permanecían ciertos riesgos psicosociales. Y aquí está como el modelo que nosotros veníamos trabajando y en algunos casos no logramos ese balance de vida-trabajo que veníamos teniendo y en cuáles fue. Teníamos equipos y específicamente los equipos que acompañan a las empresas. Hay un equipo que se llama Fortalecimiento Empresarial que tiene que estar con el empresario. En plena crisis fue con una carga cuantitativa y una carga emocional muy alta, porque lo que ellos expresaban es muy doloroso ver cómo empiezan a quebrarse, cómo empiezan a sufrir y empezar a buscar recursos para ayudarles. Entonces, además de que tenían su carga de trabajo, pues era poder acompañar en este dolor a esos empresarios y generar los recursos que pudieran desde las estrategias. Entonces aquí teníamos gente con jornadas y todavía con jornadas muy largas de trabajo que estamos haciendo unas estrategias aquí. Lo otro que descubrimos es que nos dedicamos a las relaciones con el café virtual porque nos habían pedido mucho trabajar en las relaciones interpersonales y no nos dimos cuenta, fue a inicio de este año, que vimos que los liderazgos se dificultaron en este proceso de aislamiento y de virtualidad y empezó a fallar la articulación de los equipos y la conciencia colectiva. Entonces aquí también nos tocó empezar a pensar en una nueva estrategia. El tercero es que en ese proceso tan desgastante de acompañar a la empresa, de estar en esa combinación de vida personal y laboral tan mezclada, decidimos que solo íbamos a reconocer el servicio, la calidad del servicio y era algo importante que nosotros, digamos que ahora lo vamos a ver más adelante, ha sido parte incluso del propósito superior de la organización. Entonces dijimos, empecemos a reconocer esos buenos ejemplos de servicio que tenemos en la organización a nivel interno y externo. A nivel intralaboral lo que encontramos es que efectivamente, lo que contaba la doctora Luana hace un ratico, pues varios miembros de la familia perdieron su empleo, entonces la economía familiar empezó a afectarse. Entonces aquí sabíamos y hoy en día tenemos una estrategia para atacar ese riesgo que pues, se nos estaba volviendo muy importante en esta pandemia. Igual lo vimos y lo hemos visto en las noticias, esa intensificación de los problemas y dificultades preexistentes que se presentaban o en parejas
o en familias o en relaciones de padres y adolescentes. Y finalmente, pues los fallecimientos de familiares, que muchas familias no perdieron uno, sino dos, tres familiares, que ha sido tremendamente doloroso. Y hoy en día estamos trabajando en una nueva estrategia. Y a nivel, digamos que individual, lo que encontramos es que para los solteros esta pandemia ha sido muy difícil, y para los papás con chiquitos, o sea, con niños pequeños en la virtualidad, que todavía no manejan la tecnología, que el papá tiene que estar pendiente si se conectó, si lo está haciendo bien. Entonces, para ellos es la carga aún mucho más pesada, y también empezamos a trabajar sobre esos factores protectores, que empezamos a diseñar ya en compañía del Comité Paritario, porque aquí ha sido muy interesante este proceso. Entonces, para la falta de, digamos, en el reconocimiento de servicio, dijimos, hay que también empezar a reconocer la gestión y los resultados de equipo para empezar a generar mejor articulación, porque esto no nos estaba funcionando. Entonces, tenemos ahora reconocimientos semestrales por equipos frente a la gestión y resultados. Lo otro es que estamos premiando ese tiempo de desconexión. Entonces, lo que hacemos es que reconocemos a los jefes que respetan ese tiempo libre de las personas, pero adicionalmente hacemos seguimiento. Entonces buscamos esos equipos que sabemos que están con mucha sobrecarga para acompañarlos y saber qué es lo que está generando esa sobrecarga. Frente a la parte intralaboral del liderazgo y las relaciones, pues concebimos un modelo de convivencia que nos va a mejorar la articulación de los equipos a través de empezar a trabajar elementos de conciencia colectiva. ¿Cuáles elementos? Por ejemplo, encontramos que los egos están haciendo cosas muy difíciles en las conversaciones de los equipos, seguramente por el miedo. El ego se reactiva mucho en estas situaciones como una forma de protegerse. Entonces, hemos generado estrategias para mejorar. Tenemos hagamos un trato, que es una campaña donde los jefes se comprometen y dan ejemplo hacia estas estrategias de balance vida-trabajo, de reuniones más efectivas, de conversar y reevaluar, más que retroalimentar al equipo con frecuencia y oportunamente, como unas prácticas que nos van a mejorar el liderazgo y la convivencia. Continuamos con el café virtual porque ha sido un éxito. Seguimos con hábitos saludables. Ahora estamos trabajando también recetas saludables con la caja de compensación, los horarios flexibles y las vacaciones flexibles para que la gente salga más, empiece a disfrutar sus vacaciones con estos protocolos de bioseguridad y ya entrenándolos muy bien. El seguimiento a las cargas, los webinars los seguimos manteniendo, pero aquí surge otra iniciativa para ese tema de los grupos de apoyo de los fallecimientos de familiares. Hay muchos, entonces surge la idea de que hay algunas personas o psicólogos que les gusta el tema o que han vivido duelos y saben cómo acompañar. Y de todas maneras, un grupo de apoyo son personas que ya han vivido esta experiencia y que pueden acompañar a los otros que están empezando este proceso. Y es un ejercicio que lanzamos recientemente con el comité para empezar a generar equipos que dentro de la organización que apoyen en estos momentos dolorosos a las familias. Y hay uno que surge de la reactivación para solteros. Sí, señor. ¿Nos quedan 10 minutos? Perfecto. Relaciones de pareja y emprendimiento para el tema económico. Seguimos. Aquí le voy a dar la palabra a Luanita porque vamos a pasar a la parte de salud mental. La doctora Luana está por acá. Antes de eso, entiendo que Positiva va a presentar dos videoclips de 45 segundos cada uno. ¿Nos colaboras, por favor? Bueno, pensaría que como tenemos eso ya, listo. Ok, listo.
El mundo cambió en un instante y con estos nuevos retos se reafirmó más que nunca lo importantes que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el aprovechamiento de las tecnologías de la información. Alista es la herramienta web creada por Positiva para beneficiarte a ti y a todas las empresas afiliadas al ramo de riesgos laborales conforme a la normatividad en Colombia. Alista. Listo. Muchas gracias, Carol. Sigue, Luana, por favor. Perfecto. Volvemos a compartir la pantalla. Listo. Bien, entonces, Marcela nos da un panorama súper interesante, donde coinciden algunos escenarios de ayer que se vieron y se potencializaron en el hoy y que muy probablemente, y de acuerdo a lo que nos cuenta, pues va a servir para el futuro. Vamos a entrar al eje de salud mental. Aquí es donde, digamos, se generan los ruidos más importantes, porque claro, cuando tenemos personal deprimido, cuando tenemos personitas que están pasando por un momento muy difícil y que están presentando ya cierto tipo de patologías, pues ya nos angustia, estamos ansiosos porque necesitamos hacer algo en la organización. ¿En qué se ha caracterizado? ¿En dónde se está materializando? ¿Qué síntomas o qué relativos diagnósticos estamos evidenciando? Uno que es muy común, lo subestimamos mucho, es el tema de los trastornos de sueño. Nosotros estamos padeciendo de insomnios, estamos padeciendo de insomnio, es decir, que estamos durmiendo posiblemente más de lo normal, precisamente por el desgaste, por ese sentirse quemado por el trabajo. Los rompidos y las apneas de sueño, yo la estoy padeciendo porque tengo una rinitis, de pronto se me alcanza a entender. Bueno, y estos trastornos de sueño afectan, esto es una cadenita, porque resulta que si yo no duermo bien, no descanso bien, no es un sueño reparador, me levanto malhumorada, me levanto irritable, no tolero, entonces esto sumado pues a que estoy mi familia, que debo generar una cantidad de acciones en el espacio familiar, en el espacio de mi hogar, pues entonces se incrementan posiblemente esas dificultades. Estamos viendo episodios de depresión, estamos viendo ansiedad, trastornos afectivos, personas que no se hallan, que están incluso solicitando de una forma ligera cambios en sus cargos, cambios en sus formas de trabajo. Estamos viendo mucho el tema de estrés postraumático. Tenemos muchas referencias de personitas, y lo hemos visto incluso en la televisión, de familias casi que enteras que han fallecido por la enfermedad, el impacto que esto ha generado en los niños, en los familiares. Bueno, todo esto realmente ha generado una materialización significativa y eventos de estrés postraumático posterior o derivado, digamos, de situaciones críticas tan significativas como esta. El duelo, nosotros casi que tenemos la tendencia a asociar el duelo a solamente la pérdida o un fallecimiento. Pero nosotros venimos en un proceso de pérdidas. El duelo está asociado a las pérdidas. Hemos perdido los escenarios de relacionamiento, hemos perdido la libertad en cierta forma, o sea, la normalidad como la vivíamos, hemos perdido las posibilidades de disfrutar, viajar, de disfrutar, compartir con las familias. Hemos perdido la posibilidad de estar en ambientes separados para poder mental y físicamente tener una distancia entre lo que es el trabajo y lo que es el ambiente en la casa. Es decir, tenemos un histórico de pérdidas y se suma obviamente a las pérdidas humanas, es decir, la muerte que nos ha tocado, a muchos nos ha tocado personalmente, nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros trabajadores, nuestros compañeros de trabajo. Definitivamente ha sido muy difícil. Y esto tenemos que comenzar a recogerlo también, porque los trabajadores, digamos, cada uno expresa toda esta carga emocional de forma diferente. Por eso debemos tener mucha paciencia como líderes, como jefes, de entender
entender ese sentir del trabajador, entender que su dinámica familiar, su dinámica de vida cambió. Si las formas de trabajo cambiaron significativamente, las formas en cómo ellos ahora visualizan su vida o visualizamos la vida es diferente. Entonces, en ese orden de ideas, la tolerancia, la conciliación, el comunicarnos más con los trabajadores es muy importante, porque aquí vamos a tener un gran reto y es orientar acciones en disminución del manejo de las emociones. O sea, nosotros tenemos que trabajar mucho porque la gente es impulsiva ahora. Miren, lo estamos viviendo con las protestas, con lo que está pasando. Ya la carga emocional es tan alta que el control emocional ya se está perdiendo. Hay, como les mencionaba, hay una excesiva supervisión de los niños, entonces también démosles un poco de espacio, livianicemos un poco la carga que cada uno tiene de acuerdo pues, al rol que tenemos. En ese orden de ideas hay proyectos muy importantes asociados, digamos, y que queremos compartir con ustedes. Y está en torno a eso, cómo movilizar el corazón de las organizaciones, cómo gestionar acciones que brinden un alivio, que brinden una cercanía hacia las emociones de los trabajadores. Y por eso aquí entonces nuevamente le doy, no nos queda mucho tiempo, Ana Marcela, pero compártenos un poquito ese propósito de vida, ese proyecto tan lindo que tiene la organización en torno pues al mejoramiento de la salud mental. Sí, tenemos 5 minutos máximo y para dar lugar a unas preguntas que están apareciendo. Entonces... Perdona, necesito decir algo muy importante, Anita, antes de, y es que tenemos 2 obsequios muy importantes para ustedes. Vamos a hacer 2 preguntas al final de la intervención de Ana Marcela y las 2 primeras personitas, no, la primera persona que responda la primera pregunta va a tener un obsequio. Y luego hacemos la segunda pregunta y la primera persona que responda a esa segunda pregunta vamos a tener otro obsequio. ¿Listo? Entonces, para que estemos muy atentos. Gracias. Listo, gracias. Listo, ¿me lo pasas, por favor? Sí. La presentación. Pasa a la siguiente. Bueno. Okay. La otra. Aquí. Bueno, yo digamos lo que quiero contarles es que efectivamente cuando les decía al inicio nosotros trabajamos sobre 3 elementos de la felicidad. 1, la vida apasionada, la vida comprometida es cuando se conectan con los dones y la vida con sentido es cuando nos conectamos con el propósito de vida. Entonces este año decidimos empezar a trabajar con esa conexión con el propósito de vida. ¿Qué significa eso? Realmente lo que vamos a trabajar y empezamos ya el prototipo es trabajar y recordar quiénes somos realmente. En el crecimiento, en el aprendizaje, nosotros olvidamos quiénes somos, nos llenamos de máscaras, del ego, del aprendizaje, pero ya cuando somos adultos podemos soltarlas y realmente ser mucho más conscientes de quiénes somos, de nuestro ser y además de nuestros dones. Entonces, ¿cómo usamos nuestros dones, que son como esas habilidades que son tan naturales, para ponerlas al servicio de otros? Entonces, estamos trabajando justamente es que esto ayuda a que la gente empiece a tener mucho más conciencia personal, conciencia de emociones y finalmente mayor regulación, no solamente individual, sino emocional. ¿Esto para qué? En un primer lugar, para que la gente empiece a caminar por ese descubrimiento de su propósito de vida, pero también al conectar con el propósito de un servicio colectivo como el que hace una organización. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo, aquí realmente lo que quiero contarles es que hay unas preguntas que nos hacemos mucho más trascendentes cuando estamos en el propósito de vida y es ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es la huella que vengo a dejar? ¿Quién soy realmente? ¿Cuáles son mis dones? ¿Y cuál es el valor que puedo generar con mi existencia? Entonces son preguntas trascendentales que lo único que nos van a llevar a resolverlas en las organizaciones es entender que el florecimiento personal es una manera de dejar huella en el mundo y ahorita yo creo que esta pandemia nos está exigiendo una forma de pensar y actuar diferente para que seamos mucho más trascendentes en nuestra existencia en este planeta. Entonces, siga, por favor. Tenemos un minuto. Aquí quiero explicar es que
el sentido y el propósito, según Viktor Frankl, que es un autor muy conocido del libro La búsqueda, El hombre en busca de sentido, él habla de que las personas encontramos sentido en la realización de un proyecto o una creación, a través de la conexión con el otro o la belleza de la vida en esas experiencias sensoriales o los vínculos. Y tercero, en encontrar el significado en el sufrimiento y que nos replantea la forma como estamos viviendo, que es un poco lo que nos está pasando en la pandemia. Esas son las tres fuentes que encontramos sobre lo que pasa con las personas que tienen sentido de propósito de vida y que fue lo que él reflejó en su obra cuando muchas personas sobrevivieron a los campos de concentración porque tenían alguno de estos tres elementos. Ahí hay una frase de él que me gusta mucho y que dice, cuando uno tiene una misión o un cometido que cumplir, por tanto, no puede ser reemplazado en su función ni en su vida puede repetirse. Su tarea es única como es única su oportunidad de realizarla. Sigamos. Y ya tenemos que cerrar. Voy a la última, Bueno. Aquí hay unas distinciones, pero voy a esta, no, a la anterior. Aquí es importante lo que nosotros vamos a trabajar y por eso tiene mucho que ver con la conexión individual. El punto de partida que trabaja el propósito de vida es descubrir quién soy en esencia, cuáles son esas habilidades y eso que he heredado de mi familia, cuáles son mis valores. ¿Qué es eso que yo tengo para entregar? ¿Cuáles son esos dones y talentos que tengo para entregar y que disfruto hacer y que además me sale muy fácil hacerlo? Empezar a mirar qué son esas creencias que me limitan para sobrepasarlas, encontrar esas emociones que me están limitando para sobrepasarlas, generar una declaración y finalmente uno produce esa contribución que no es un rol, en la vida, no es ser padre, no es tener en el trabajo, porque cuando no lo tenemos entonces se nos cae todo el panorama, sino que está basado en lo que soy y en mis dones y cómo los pongo a servicio de otros. Entonces la idea es que esto permita a los equipos generar esa contribución a partir de encontrar ese propósito de vida y mejorar esa regulación y ese control de impulsos para estar con mayor bienestar y felicidad a pesar de la situación que estamos viviendo para dejar una huella que ayude a resolverla además. Entonces Okay. eso era como el proceso que quería contarles. Excelente, pues muchísimas gracias por la presentación, pues ha sido supremamente ilustrativa para todos y nos ha hecho pues, caer en cuenta cómo este nuevo estilo de vida ha cambiado la convivencia, la forma de trabajar, las relaciones de pareja, de familia, que lo que nos invita en últimas es a pensar y reflexionar exactamente, pues cómo podemos mejorar eso y hacerle un diagnóstico lo más pronto posible para evitar que se logre deteriorar pues las relaciones tanto laborales, de pareja, de casa, de todo. Entonces, la invitación es obviamente que consulten con las expertas que son ustedes. Entiendo que ustedes van a lanzar ahorita entonces Sí, entonces vamos a les hacer invito para que lo hagan rifa rápidamente. rápidamente. Gracias, mi doctora Ana Marcela, de verdad muy querida, muy valiosas todas tus apreciaciones. Bueno, dos preguntas. Marcelita, quiero que hagas una de tu tema. Yo quiero preguntarles rápidamente, a ver, bueno, una pregunta es, un trastorno asociado o que me mencionen cuál trastorno asociado al sueño han tenido. Mencionen un trastorno de sueño que hayan tenido. La primera personita que lo responda. Ya tenemos a Diana, uy, pues me digo que están muy rápidos. La primera persona fue Rocío Herrera, insomnio. Ay, perfecto. Rocío, te has ganado, no te imaginas, un obsequio maravilloso. Y ahora la segunda pregunta la va a hacer mi doctora Marcelita. Adelante. También la dinámica es igual. La primera persona que responde. Listo. La pregunta va a ser, ¿qué es lo que expresamos en el propósito de vida? Lo acabo de decir. Okay. Jaime Pérez acaba de decir felicidad. ¿Sí?
Mónica dice el sentido de vida. Jimmy Capera, servicio. ¿Nadie más se apunta? Bueno, ¿cómo así? Esa pregunta estuvo muy corchadora, amigo. Estuvo muy Sí, corchadora, claro, pero lo dije al final. El propósito de vida es cuando el ser y nuestros dones los ponemos a servicio de otros. Eso realmente es el propósito de vida. Y yo lo pondría en el servicio, realmente pasar de la autorrealización un poco a la autotrascendencia. Perfecto. Yo le daría el premio al servicio. El servicio, exacto. Bueno, el que dijo servicio, ¿quién fue? servicio lo dijo de primeras Jimmy Capera. Jimmy Capera. Bueno, Jimmy, también pues eres acreedor de un maravilloso obsequio. Te estaremos contactando por WhatsApp para que puedas entonces hacer el reclamo de esto. Por Es, último, agradecerles, invitarlos a que nos visiten en el stand. Tenemos el modelo nuestro de Positiva, compañía de seguros para el tema psicosocial y salud mental, es Positivamente Saludable. Los invitamos para que lo visiten, ingresen y ahí vamos a estar en una sala por real atendiendo sus necesidades, quienes quieran recibir alguna orientación psicológica o una atención, un primer auxilio por allí o una asesoría en los factores psicosociales, con muchísimo gusto estamos para atenderlos. Un abrazo para todos, muchísimas gracias José Fernando y a todos por su asistencia y su permanencia. sí, Luana, muchas gracias y Ana Marcela, a ustedes fue excelente la charla. Juan Vicente, creo que te quedamos debiendo una pregunta que hiciste. Ya estamos sobre el tiempo. Mañana los invitamos entonces para que continuemos con el Congreso. Están cordialmente invitados entonces a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, Ana buenas noches a Marcela, un todos. abrazo. Gracias. Chao, Chao, chao. 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 Carlos, muchísimas gracias por tu ayuda.